Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, compañeros y compañeras y asesora. Estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Les presentaré mi módulo Juicios de Amparo 2, volumen 1. Mi asesora es Rosa María Olivero Sánchez. Les presentaré el reto 6, litigio estratégico. Me presento, soy Mayra Leticia Martínez Fierros, con matrícula 2103-6221. A continuación les presentaré un caso sobre litigio estratégico y derecho a la no discriminación. El tema que abordaremos se centra en la relación entre el derecho a la no discriminación y el litigio estratégico, tomando como referencia la sentencia dictada por el juez noveno de distrito en Michoacán, en la que se analizó la posible inconstitucionalidad de una norma que restringía la protección de los derechos humanos de los menores nacidos en el contexto de una unión familiar homoparental. Este análisis permitirá comprender cómo el principio constitucional de igualdad y no discriminación se convierte en un eje fundamental para garantizar la dignidad humana, y cómo el litigio estratégico funciona como herramienta para transformar leyes y prácticas discriminatorias. A través de este caso se evidencia que los tribunales no solo resuelven conflictos individuales, sino que también generan precedentes que impulsan cambios estructurales en beneficio de grupos históricamente vulnerados. ¿Cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? La relación entre el derecho a la no discriminación y el litigio estratégico se extiende mejor cuando vemos cómo los tribunales se convierten en espacios de transformación social frente a normas que excluyen a ciertos grupos. Derecho a la no discriminación es un principio constitucional, como lo dice en el artículo 1 de la Constitución mexicana, que obliga al Estado a garantizar igualdad sustantiva. Impide que leyes o prácticas limiten derechos por motivos como sexo, orientación sexual, origen étnico o condición social. En el caso de familias homoparentales, este derecho protege a los menores para que no sean tratados de manera desigual respecto a otros niños. El litigio estratégico es el uso planificado de procesos judiciales para impulsar cambios estructurales más allá del caso individual. Busca generar precedentes judiciales que obliguen a modificar leyes discriminatorias. En Michoacán, el amparo contra el artículo 334 del Código Familiar es un ejemplo. Se cuestionó que la norma presumiera filiación solo en un matrimonio heterosexuales. En la sentencia del juez noveno de distrito en Michoacán, el juez analizó la posible inconstitucionalidad de la norma para restringir la protección de los derechos humanos de menores nacidos en un contexto homoparental. Se argumentó que la disposición vulneraba tanto el principio de igualdad y no discriminación como el interés superior del menor. La sentencia se convierte en litigio estratégico porque busca abrir camino a la reconstrucción normativa y al reconocimiento de la diversidad familiar. Bueno, aquí una pequeña reflexión. El litigio es estratégico. El litigio estratégico es el instrumento práctico que permite materializar el derecho a la no discriminación. Sin este tipo de litigio, las normas discriminatorias permanecerían vigentes. Con ello, los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de disposiciones que afecten a grupos vulnerables, como los menores en familias homoparentales. Así se logra que el principio de igualdad deje de ser solo una declaración y se convierta en una relación jurídica y social. Identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. De acuerdo con lo que leíste, ¿crees que desde la emisión de resolución del juez noveno de distrito en el estado de Michoacán y a la fecha se haya logrado mayores avances en relación con la protección al derecho a la no discriminación a través del litigio estratégico? Bueno, aquí les presentaré sobre el caso práctico. Un ejemplo claro es el amparo promovido contra el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán, resuelto por el juez noveno de distrito.
La norma presumía filiación únicamente en matrimonios heterosexuales, lo que dejaba en desventaja a los menores nacidos en uniones homoparentales. El juez analizó la posible inconstitucionalidad de esta disposición, argumentando que vulneraba el derecho a la no discriminación y el interés superior del menor. Este caso se convirtió en un litigio estratégico porque no solo busca proteger a una familia específica, sino generar un precedente que obligara a replantear la legislación estatal y abrir camino hacia la igualdad jurídica de familias diversas. Avances desde la resolución. Desde la emisión de esta sentencia se han logrado avances importantes en la protección del derecho a la no discriminación mediante el litigio estratégico. Reconocimiento de matrimonios igualitarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios que declaran inconstitucionales la norma que limita el matrimonio en parejas heterosexuales. Protección de menores. Se ha fortalecido precedentes que garantizan el derecho de niños y niñas a ser reconocidos legalmente en el contexto de familias homoparentales. Litigios estratégicos posteriores. Organizaciones civiles han impulsado amparos y acciones de inconstitucionalidad para ampliar derechos en materia de identidad de género, adopción y acceso a servicios de salud sin discriminación. Avances legislativos. Varios estados han reformado sus códigos civiles y familiares para eliminar disposiciones discriminatorias, en gran medida gracias a la presión generada por litigios estratégicos. Bueno, aquí una pequeña conclusión sobre el tema. El derecho a la no discriminación y el litigio estratégico forman una dupla esencial para la protección de los derechos humanos en México. El primero establece el principio rector que obliga al Estado a garantizar igualdad sustantiva, mientras que el segundo es la herramienta práctica que permite materializar ese principio en la realidad jurídica y social. La sentencia del juez noveno de distrito de Michoacán, al analizar la inconstitucionalidad de una norma que restringía la afiliación en familias homoparentales, es un ejemplo claro de cómo el litigio estratégico puede transformar leyes y prácticas discriminatorias. Este tipo de resoluciones no solo protegen a las personas directamente involucradas, sino que generan precedentes que fortalecen el sistema jurídico y abren camino hacia una sociedad más inclusiva. Bueno, aquí les dejaré una pequeña conclusión personal. Bueno, yo considero que el litigio estratégico es una vía indispensable para avanzar en la protección de los derechos humanos, especialmente en contextos donde las leyes aún reflejan prejuicios históricos. El caso de Michoacán demuestra que los tribunales pueden ser agentes de cambio social, garantizando que niñas y niños nacidos en familias diversas tengan el mismo reconocimiento y protección que cualquier otro menor. Desde mi, desde mi perspectiva, el verdadero valor del litigio estratégico radica en su capacidad de dar voz a grupos históricamente invisibilizados y convertir principios constitucionales como el de no discriminación en relación tangibles. Cada sentencia que cuestiona normas discriminatorias es un paso hacia la consolidación de un Estado más justo, plural y respetuoso de la dignidad humana. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Les agradezco y saludos.